¿Qué es lo real? Tal vez criaturas maravillosas como los gatos, conejos blancos, incluso caballos muy bien dotados. ¿Y qué es lo real en México? Si tenemos conciertos de doctores, o más bien botargas de doctores bailando canciones populares, o cuando el programa de televisión favorito a nivel nacional es uno que apela a la religión y al culto a la inmoralidad de manera indistinta. Y ni hablar de tus tíos peleando en Navidad por sus terrenitos. De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Esas fueron las palabras de Salvador Dalí al visitar México en 1938. Pero no te preocupes, por ese motivo no vamos a hablar de Salvador Dalí. Vamos a hablar de la reina del surrealismo, con conejos blancos, hienas sonrientes y corceles alados, Leonora Carrington. Seguramente sabes de quién estoy hablando y estás familiarizada con la delicadeza y la belleza de ese exquisito pincel, pero esta ocasión no vamos a hablar de sus pinceladas, sino de sus palabritas. Porque tal vez no lo sabías, pero Leonora Carrington también fue una extraordinaria escritora. De hecho, creo que la escritura de Leonora tiene todo lo que me gusta de un cuento. Historia, personajes entrañables y un sabor de boca al final que es ciertamente agridulce. Pero antes de seguir con esta maga surrealista, ¿qué diantres es el surrealismo? El surrealismo es un movimiento artístico que surgió en la década de 1920. Este se caracteriza por expresar imágenes irracionales y oníricas. Es similar a ese espacio de los sueños en los que no tienes que preocuparte en absoluto por la realidad. Entre sus principales exponentes está Salvador Dalí, René Magritte, Giorgio de Chirico, Max Ernst y Joan Miró, y te darás cuenta que son puros señorones porque así dictó la historia y el arte. Pero posteriormente fuimos descubriendo más mujeres, que las mujeres siempre han hecho arte, es algo que ya hemos platicado. Entre ellas está Remedios Varo, nacida en España en 1908, y también nuestra invitada de hoy, Leonora Carrington. Shh, no me hagas burla. Digo palabras como diantres para no llamar criaturas extraordinarias porque estamos en presencia de toda una maga. Entonces, ¿quién es Leonora? Vamos a Inglaterra, 1917. Leonora siempre fue un espíritu rebelde, y si hablamos de su biografía, nos vamos a encontrar con una historia irreverente, como si estuviera escrita por Jane Austen. Ella nació en 1917 en Inglaterra. Creció rodeada de mitos celtas. Se los contaba su madre, Maureen Moorhead, su abuela y su nana. Todas ellas eran mujeres irlandesas y muy proclives a la fabulación. Su padre era todo lo contrario. El señor Carrington era un magnate de negocios y se oponía férreamente a la fantasía y a los intereses artísticos de su hija. Lo que él esperaba de Leonora era ser una extraordinaria debutante, que en su fiesta de quinceañera se presentara ante la corte real de Jorge V y encontrara un esposo y un futuro cómodo entre las altas clases sociales. Pero no iba a ser así. Nuestra querida reina del surrealismo tenía un espíritu inquebrantable. Carrington creó una serie de obras que mezclan una suerte de autobiografía y también ficción. Sus obras están pobladas de personajes que van desde mujeres, niñas, niños e incluso aquellos animalitos fantásticos que hallabas cuando te leían un cuento de noche. Te lo pongo facilito. Es como si estuvieras leyendo la fábula de la liebre y la tortuga, solamente que al final la liebre se va a quitar la piel para hacerle un abrigo a la tortuga y resulta que la tortuga es un perro. Pero digamos que estos animalejos no son gratuitos. De hecho, están repletos de referencias a la mitología celta con la que creció desde muy pequeñita. Con esto, Leonora nos brinda una perspectiva sumamente cabal y humana de lo que es el hermetismo y la magia. La verdad es que la vida de Carrington es sumamente interesante, pero también muy extensa, entonces se tiene que analizar punto por punto. En este caso, vamos a ir a los puntos generales para llegar a México. Vamos a saltar a la década de 1930.
Tras una cena en Londres, Leonora se enamoró del surrealista Max Ernst. Es uno de los artistas más destacados de este movimiento. Después de enamorarse de este señor que estaba casado, se integró al grupo surrealista de André Breton y convivió con artistas como Salvador Dalí, Joan Miró y Luis Buñuel. Este grupo de señores surrealistas la recibieron como una de sus principales musas y aclamaron su talento. Pero aquí vamos a dar un pequeño salto de esta figura de la musa y la artista porque honestamente fue un gran impulso para propiciar el desarrollo de su propia obra. Y no nos vamos a jalar de las greñas, por supuesto que Leonora se hizo a sí misma, pero tampoco podemos borrar su historial, su contexto, la cultura familiar con la que creció. Entonces, esos señores existieron, ahí están en su biografía y vamos a pasar a lo siguiente. El romance de Carrington y Ernst fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Ernst fue detenido y ella tuvo que escapar a España con la salud mental bastante deteriorada. Mencionar esto es importante no por morbo, sino porque primero fue transferida al psiquiátrico de Santander y posteriormente, con toda esta persecución política, su familia decidió llevarla al psiquiátrico de Lisboa. Pero en el momento en el que estaba viajando a Lisboa, esta mujercita extraordinaria escapó de su enfermera y recurrió a la Embajada de México por protección con el entonces canciller Renato Leduc. Este hombre era un poeta con un espíritu un poquito más de político que de artista, diría yo. Pero gracias a él, Leonora Carrington llega a México en 1941. Ajá. 3 años después de que el señor Salvador Dalí pisara estas tierras, pero ella lo hizo para quedarse. A mediados del siglo XX en México, este país fue la cuna maravillosa para un montón de artistas extranjeros. Desde Alice Rajón hasta la española Remedios Varo, que también es una artista surrealista maravillosa. Y esto fue gracias a un señor. Aquí me van a aventar jitomatazos, lo sé, pero sí fue Lázaro Cárdenas, el presidente. A grandes rasgos y para no marearte, tenía políticas migratorias muy jugosas por todo el asunto de la Guerra Mundial y también de la posrevolución en México. Entonces, vamos a lo divertido. Te he enseñado varias de las obras tan curiosas de Leonora Carrington a lo largo de esta cápsula, pero yo me dedico a las palabrujas, así que vamos con sus letras. Vas a empezar a leer a Leonora Carrington porque es una orden que la leas. Y el cuento con el que vas a iniciar es La debutante. No te va a tomar ni 10 minutos. Las protagonistas, una quinceañera, una criada y una hiena. La quinceañera no quiere presentar su cuerpo al consumidor. La hiena está hambrienta de una atención devoradora. Y un detalle importante es que tiene un aliento bastante fuerte. Y la criada tiene un rostro que la hiena y la quinceañera necesitan. Si no te convence mucho, te propongo los conejos blancos. Esta es una alusión a la lepra, pero yo pensaría que la interpretación se va un poquito más hacia el espíritu. Vas a conocer criaturas tan blancas que se vuelven estrellas, tan mortíferas y pálidas que se les desprenden los dedos. Estos falanges que son justo con los que acarician a sus conejitos carnívoros. Yo sé que ahorita me estás viendo con ojitos de preocupación, pero en realidad es todo el espíritu de Carrington. ¿Qué esperabas si esta mujer pintó esto? Yo creo que no querías un principito, la verdad. Esto que me fascina de su cuentística, que esos detalles y esas pinceladas tan perversas y finas de su obra visual las tienes plasmadas en palabras. Aquí terminamos con los pequeños conejitos y las hienas que sonríen muy amplio. Cuéntame, ¿qué te parece? Si conocías a Leonora y cuál es tu obra favorita. También, si te gustaría platicar algo en otro video, por favor, estoy leyendo tus sugerencias porque me ayudas bastante diciéndome si te gustan las cosas, si no, qué te gustaría cambiar, alguna recomendación. Estoy abierta a todo. Ya sabes que me gustan mucho las mandarinas, entonces si quieres invitarme unas, te voy a dejar aquí mi coffee y también mi Instagram. Estoy en todas partes como Dama Muerta. Recuerda meterte unos conejitos blancos en la bolsa o sonreír amplio para que no te encuentren las hienas. Gracias por leer conmigo y bueno, que en paz descanses.